Señor, queremos orar para que tú hables cada corazón en esta oportunidad. Que no vean una persona aquí como quien habla, él por su cuenta, sino uno que simplemente está entregando un mensaje que no es de mi origen, sino que viene de Dios. Habla a cada corazón, instruye, despierta, anima, convence. Señor, que tú obres en cada uno. En el nombre del amado Jesús. La iglesia, lo hemos dicho, la iglesia bíblica no es un grupo religioso. Nosotros pasamos por un lugar donde están cantando y decimos, ah, y hay una iglesia, ah, y hay otra. Pero la iglesia bíblica es conformada por personas que han sido convencidas de su pecado y que han venido a Jesús de todo corazón. Ellos hacen parte de la iglesia. Y puede ser que no exista ni un sitio. Puede ser, por decir algo, que recuerdan tiempo del terremoto aquí en Armenia en el 99, puede ser que el sitio se cayó y la gente está por ahí en un lote, pero la que se cayó no fue la iglesia. La iglesia está ya reunida en ese lote. Lo que se cayó fue el lugar donde se reunía la iglesia. ¿Recuerdan? Lo veíamos. Ser parte de la iglesia es un privilegio que tienen pocos con referencia a lo que es el total de personas en el mundo. Si tú haces parte de la iglesia, haces parte de un grupo privilegiado, que es la minoría a nivel mundial. Así que tienes que decirle a Dios gracias. Pero puede ser que tú no hagas parte de la iglesia, porque aún no has llegado a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo tu pecado, reconociendo que si mueres irás al infierno y reconociendo que la salvación es única y exclusivamente por lo que Él, el Señor Jesús, hizo por nosotros en la cruz. La iglesia no es un grupo de adeptos a un líder religioso. La iglesia está compuesta por personas cuyo Salvador y Señor se llama Jesús. Él es a quien rendirle homenaje. Y la iglesia está ejemplificada en la Escritura como un cuerpo donde Él es la cabeza y donde Él coloca a cada uno de los creyentes en ese cuerpo, con una función específica. ¿Escuchan en la parte de atrás? Bien. ¿Puede usted arreglársela sin ojos? Difícil, ¿cierto? Pero es posible, adaptándose. Sin embargo, usted se va a quedar sin el color y sin diseño del mundo visual. Un cuerpo sin ojos es viable. Sí, hablamos de personas ciegas. Pero un ojo sin cuerpo, inimaginable. Los más hermosos ojos del mundo, separados del cuerpo, resultan sin vida e inútiles. Queriendo decir, si tú has creído en Jesús, haces parte del cuerpo llamado la iglesia. No es posible, no es bíblico que alguien haya creído en el corazón de Jesús y no haga parte de su iglesia. No es posible, porque el Espíritu Santo le habita si creyó de todo corazón en él. Allí en 1 Corintios capítulo 12,
Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando estabas sin Dios, cuando vivías como los demás, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú estás aquí, si tú has sido convencido por Dios de tu pecado, si un día dijiste: uy, sí, soy un sucio pecador, merezco ir al infierno, fue por los efectos, por lo que hace el Espíritu Santo en el corazón. No es posible llegar a creer de todo corazón en Jesús sin haber sido tocado por el Espíritu Santo, sin haber sido enseñado por el Espíritu Santo. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjese que la palabra que aparece en el versículo 4, 5 y 6, una de las palabras que aparece allí repetidamente es diversidad. O sea, hay variedad. Pensaba en la creación. Vemos colores en ella. Los que van de viaje pueden mirar al borde del camino los paisajes, flores, plantas, árboles de diferentes tamaños, los pájaros. ¿Cuántas clases de pájaros hay? En la creación vemos que hay diversidad. Así hace Dios también las cosas en su iglesia. Aunque formamos un solo cuerpo, dentro de esa compuesto con una diversidad, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Qué son dones? Son capacidades dadas por Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en la persona. ¿Cuándo habita el Espíritu Santo en la persona? Cuando ha creído de todo corazón en Jesús. Es decir, no es posible tener dones si no tenemos Espíritu Santo. Pero si tienes el Espíritu Santo, por lo menos tienes un don. Yo llevo tantos años en la iglesia y no sé cuál es mi don. Eso tenemos que revisarlo, porque no está bien que no sepas aún el don. Buscando al Señor en oración, si eres hijo de Dios, Dios te dio un don, pero no es posible tener un don si no tenemos el Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu, es que no le pertenecemos a Él. No somos hijos de Dios. Entonces, diversidad de dones, diversidad de ministerio. La palabra ministerio puede traducirse, y lo vemos en el original griego, como servicios. Hay diversidad de servicios, servicios que podemos realizar dentro de la iglesia, que es como el campo donde los dones pueden ser ejercitados. Diversidad de servicios. El Señor, cuando vino, dijo: yo he venido para servir. Y Él mismo colocó los servicios, y es a Él a quien servimos. Mire, cuando alguien viene aquí a la iglesia a desempeñar un servicio, ¿para quién lo está haciendo? ¿Para quién vienen? Esta semana, creo que hoy, estuvieron los hermanos organizando aquí el salón. ¿Para quién lo hace? Tal vez los hermanos no reconozcan, tal vez ellos estuvieron esta mañana o anoche sudando aquí y nosotros venimos y como si nada hubiera pasado. Ellos pasaron haciendo muchas cosas entre semana y además sacan el tiempo para venir. De pronto no reconocemos, pero ¿por qué vuelven la siguiente semana y lo hacen? Porque no es para nosotros, es para el Señor.
bueno reconocer a los que trabajan y sirven. Es bueno hacerlo. Pero que la gasolina del servicio no se acabe porque no hay reconocimiento, porque tenemos que tener el enfoque donde es. Al Señor servimos. Y hay diversidad de operaciones. En la palabra operaciones puede referirse a la energía que Dios coloca para servirle a Él, para ejercer los dones. Vamos a versículo 7, acerca del origen y propósito. Dice versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Cuántas personas que hacen parte de la iglesia del Señor, o sea, los que tienen el Espíritu Santo, tienen dones? Cada uno. Muy bien. ¿Y cuál es el propósito? Para provecho, dice, para provecho, para edificación, para bendición de la iglesia. En el último año, quiero que hagas una evaluación de marzo 2022, marzo 2023. En el último año, ¿cuál ha sido tu aporte a la iglesia? Y no estoy hablando económicamente, no me refiero a dinero, no. Estoy hablando en construir en vidas de personas. Estoy hablando en ser bendición para otros. ¿Cuál ha sido tu aporte? Porque el propósito preciso de esa manifestación del Espíritu es que sea de provecho para la iglesia. Y a propósito es del Espíritu. Ahí es el origen. El origen. Miremos versículo 3, dice, al final, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu. Al final, versículo 8, según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué es eso? Es una repetición a propósito que Dios hace de una idea que quiere recalcar. Si una persona viene acá y predica la palabra y lo hace de una manera que llega a tu corazón, no es que la persona tenga una capacidad extraordinaria, una fluidez, un talento extraordinario, sino que es Dios quien tocó tu corazón. Si una persona desarrolla un don, no tiene, y lo hace bien, no tiene por qué enorgullecerse con soberbia, porque esto pertenece a Dios y la gloria le pertenece a Él. Y los que ejercemos ministerio por años, debemos de tener cuidado con el orgullo. Y debemos de estar revisando de vez en cuando nuestras motivaciones. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Y cómo estoy haciendo lo que hago? Y recordando que no soy yo, es Dios en mí. Tal vez por eso mismo, a veces cuando he pensado en un mensaje para la iglesia, estoy sin nada en la cabeza. Bueno, normalmente pasa eso. Pero cuando estoy frente a un mensaje, Señor, tantas cosas para hablar, pero ¿qué quieres tú? Y a veces inclusive me ha pasado que he estado pensando en un tema y estudiándolo termino dando otro. Y pienso, ¿por qué pasa eso? Para recordarme el Señor que no soy yo. Y a pesar de los años que el Señor nos ha dado para compartir la palabra de Dios, nunca se es profesional en el arte de hacer lo que Dios dice. Siempre seremos unos completos dependientes de Él. Aquí
Nadie es el duro. ¿Quién es Él? Y por eso dice el Espíritu, por el Espíritu, según el mismo Espíritu, y como Él y Él, según su voluntad. El versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo, la cabeza, formado por muchos miembros. Interesante cuando miramos nuestro cuerpo acerca de la función de cada uno. Cuán importantes son cada uno de los miembros, ¿verdad? Si yo le dijera a Richard que venga, por favor. Ah, bueno, listo. Entonces yo, Freddy, un segundo. Tome la Biblia con una sola mano, por favor. Fuertemente. Yo sé que mi fuerza es eh, ahora sin este dedo, ahora sin este, ahora sin este, ahora sin este. No me sirvió violento. La idea era, más que la hermano es muy fuerte, y usted lo puede probar a medida que va perdiendo miembros, va perdiendo fuerza, va perdiendo habilidad. ¿Qué pasa en la iglesia de Dios con los ausentes? ¿Qué pasa en la iglesia de Dios con los indiferentes? ¿Qué pasa en la iglesia de Dios con los fríos? Son como miembros que están ahí, pero no están cumpliendo su función. ¿Cuántas cosas estaríamos haciendo ahora como iglesia, ministerialmente, en servicio, en bendición para otros, si cada uno de los miembros entendiera que hace parte, que tiene una función que es importante y que Dios quiere que lo haga? No que el líder está diciendo, venga, haga algo, muévase, que usted está ahí sentado así. No, no es el líder, es Dios. Y no es la persona, es la palabra de Dios quien lo enseña. En el versículo 13, 1 Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo? Cuando estoy por ahí efusivo y saltando. No, no es ahí. Dice, versículo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra fuimos es pasado, presente, futuro. Pasado. Fuimos. ¿Cuándo fuimos? Cuando creímos. Cuando creímos vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Por cuánto tiempo viene el Espíritu Santo sobre la vida de una persona cuando cree? Siempre. Fuimos, ese es el bautismo. No es que una persona tiene el Espíritu Santo, después lo deja de tener y después regresa el Espíritu Santo. No funciona así. Fuimos bautizados y cuando fuimos bautizados, en ese momento fuimos puestos en el cuerpo. Tal vez seamos un dedo meñique, tal vez seamos un pulgar, tal vez hagamos parte de un órgano interno del cuerpo, no sabemos, pero hay una función para nosotros. Mire, si usted viene hoy y si usted siente que su vida no tiene sentido, es porque no está donde Dios quiere que usted esté.
Si usted viene hoy y ve hacia adelante y dice, esta vida no vale nada, ¿esto para qué vivir? Me siento tan vacío, es porque usted no ha encontrado primero a Dios como Salvador, como aquel que murió por usted, pero sí lo ha encontrado como Salvador y aún siente que está vacío, aún siente que hay algo que le falta, es porque no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Y tiene que ver con eso, con encontrar, con saber, con entender su función dentro del cuerpo que Dios lo ha colocado. Fuimos bautizados una es el bautismo del Espíritu Santo, otra es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo ocurre cuando estamos en buena relación con Dios, hemos creído en Él y estamos en buena relación con Él. Pero ¿qué pasa? Que pecamos, si pecamos, porque pecamos, no quisiéramos pecar, pero pecamos siendo hijos de Dios, pecamos siendo creyentes. ¿Y qué pasa? Perdemos esa llenura, pero no perdemos el Espíritu Santo. Otra vez lo menciono. Si usted no tiene el Espíritu Santo, porque no le pertenece a Dios, no es hijo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una vez en la vida del creyente. Vamos a versículo 14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y la palabra ahí que se repite 15 y 16 es sí. ¿Sí qué? Eso. Si dijere, mi realidad espiritual no está determinada por lo que yo digo. Mi realidad espiritual está determinada por lo que Dios dice. Yo puedo decir, yo no pertenezco, yo no soy parte, yo soy un punto aparte. Puedo decir lo que quiera, pero Dios dice que hago parte del cuerpo si he creído de todo corazón en Él. Y la pregunta es, la respuesta a la pregunta de Pablo es obvia. Por eso no será del cuerpo. ¿Cuál será la respuesta? Si dijere, ¿por qué? Porque no soy malo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, no es cierto. No deje de ser del cuerpo por lo que diga y por lo que piense, sino por lo que Dios dice. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hasta ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por muy importante que usted pueda ver a un hermano de la iglesia, que usted diga, no, si este hermano se va, se acabó esto. Se acabó, se acabó. Muy importante que usted pueda ver a ese hermano en el ejercicio ministerial que Dios le haya entregado al hermano. Un solo don, por muy importante que sea, no reemplaza a los otros. No lo reemplaza. Necesitamos diversidad en el cuerpo. Que tal vez no sea un maestro de la palabra, pero pueden ser otras cosas. Hay también el don de servir, misericordia y otros dones que hay en la escritura. Pregunta es, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es la función que Dios quiere que tú desempeñes? Y lo otro es no sentirnos orgullosos de ser y hacer lo que Dios dice. Lo repito, tiempo atrás escuchaba a alguien decir, miren, yo no volví a predicar, me decía el hermano, yo no volví a predicar. ¿Sabe por qué?
Porque cuando yo lo hacía, yo atrás lo hacía y yo me sentía orgullo. Yo sentía como eso, yo lo hice bien. Y como él lo hacía, era muy fluido para hablar, no era como yo escaso de palabras, era muy fluido para hablar. La gente terminaba y más de uno lo felicitaba. Uy, muy rico, llega la palabra, qué bueno. Su corazón se llenó de orgullo hasta tal punto que dijo, no vale la pena seguirlo haciendo de esta manera, más bien no lo hago. Lo digo también porque el orgullo daña corazones de tal manera que aún hay predicadores que no sirven al Señor, sino que se sirven a sí mismos. Su gloria, su fama, su prestigio, pero no al Señor. Y cuando llegue el tribunal de Cristo y cuando un día estemos delante de Él, entonces miraremos si hay coronas o no. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, ¿qué? ¿Cómo? No te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea que ¿sí es lo que dice ahí? Si nos necesitamos, está bien que deje de congregarme. Si nos necesitamos, está bien que permita que haya barreras con otros hermanos. Si nos necesitamos, está bien que hable mal de otros hermanos. Si nos necesitamos, está bien que piense, mi vida como cristiano es así. Yo en mi casa leo la Biblia, la estudio, pero no necesito ir allá a congregarme. ¿Saben qué piensa eso? Si nos necesitamos. Dice, versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, los que pensamos, ay, ese hermanito, estos son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos. Mira el cumplimiento de Dios. ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? Amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí está el desarrollo en cumplimiento de Dios de eso que dijo antes. Estamos aprendiendo a amarnos. Somos diferentes. A veces no nos entendemos con hermanos, pero nos necesitamos. Atención, nos necesitamos. Pero el único indispensable para mí debe ser Él. ¿Por qué? Porque si el hermano se desanimó y no volvió a asistir, yo no debo seguir eso. No, debo seguirlo a Él y hacer lo que Él dice. Entonces, Dios quiere crear en nosotros empatía. De manera, dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, el 26, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos una familia. Algunos de esta familia fueron sin papá o sin mamá, sin hermanos. Algunos de esta familia estudiaron en la universidad. Otros de pronto no saben leer. Algunos fueron criados a juguete, a rebo. Otros fueron mimados y consentidos. Y con toda esa historia que todos tenemos, llegamos acá
con diferentes crianzas, pero Dios nos une a toda esta diversidad de personas en uno solo llamado el cuerpo de Cristo. Privilegio que tienes tú si has creído en él. Privilegio que tienes. Qué bueno ver más allá de lo que el mundo normal ve. No ver a un grupo religioso, sino ver a un Dios obrando acá. No ver a unos cuantos que se reúnen para cantar y leer la Biblia ahí. Eso no es iglesia. Eso lo hace la iglesia, sí, reunirnos. La iglesia adora, la iglesia estudia la palabra, eso lo hace la iglesia. Pero la iglesia no ocurre cada 8 días o cada 3 días. La iglesia existe de lunes a domingo. La iglesia existe de enero a diciembre. La iglesia existe desde que Cristo entregó su vida por nosotros allá en la cruz. Y vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 hasta que Él venga. Eso es. Entonces, tú no haces parte de la iglesia cuando te congregas. Tú haces parte de la iglesia así no te congregas. Porque Dios te colocó ahí cuando creíste. Ahora la pregunta es, ¿eres tú parte de la iglesia? ¿Has creído de todo corazón en Jesús? ¿Tienes el Espíritu Santo? Si te sientes sucio de pecado, sientes que tu vida está manchada de pecado, es porque aún no has venido a Jesús. Hoy mismo puedes venir a Él. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuánta suciedad hay en tu vida? No importa. Dios, el Señor Jesús dio su vida por ti en la cruz. Se entregó en la cruz del Calvario y te ama de una manera extraordinaria, incomparable. Y quiere romper hoy las cadenas que te atan. Ven a Jesús hoy mismo. Ven a Él y dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser limpio. Quiero tener vida eterna. Gracias por morir por mí en la cruz. Ven hoy mismo a Jesús. Ven, no esperes más. No te hagas parte de esta religión, porque esta no es religión. Haz parte desde hoy mismo de la iglesia del Señor. Ven hoy mismo a Jesús. No te prometemos que se acabarán los problemas. Tal vez se aumente. No te prometemos que vas a conseguir dinero. Pero sí te decimos que la mejor decisión que puede haber en la vida, la más importante, la más vital, es venir a Jesús y recibir el perdón de pecados y la vida que Él ofrece. El Espíritu Santo está en la vida de cada uno de los creyentes. Es común en cada uno de los hijos de Dios. Él da dones. Pregunta otra vez, ¿tienes tú el Espíritu Santo? Son muchos los dones, muchas las capacidades que Dios da para servirle. Yo no elijo el don, no lo elijo yo. Es Dios quien elige qué don dar. Los dones son para provecho de la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo ocurre ¿cuántas veces? Una vez. Lo que Dios dice y hace determina el lugar que ocuparé en el cuerpo. Me corresponde es hacer lo que Dios quiere que haga, cumplir la función que Dios me entregó. Pregunta, ¿la estás cumpliendo? No debemos sentirnos orgullosos de nuestros dones. Los dones son de Dios, son ejecutados por Dios
y son para la gloria de Dios. No debemos menospreciar a otros porque consideramos sus dones menos importantes. Recuerda, ese don que consideras menos importante fue dado por Dios. Dios no diseñó el cristianismo para vivirlo individualmente, sin conexión con otros. Ese no es el cristianismo dado por Dios. No lo diseñó para que estuviéramos sin conexión con otros creyentes. Tal pensamiento es contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Dios te ha hablado hoy? Vamos a hablar. Si tú sientes, si tú viniste aquí hoy, oremos, allí con los ojos cerrados, por favor, pensando en el Señor. Si tú viniste hoy, no es coincidencia, es Dios quien te trajo. Es Dios quien te trajo. Dios lo hizo. Y si sientes hoy que tu vida necesita el perdón de Dios, necesita la limpieza de Dios, hoy mismo puedes venir a Jesús, hoy mismo, y creer de todo corazón. Puedes venir y hacerlo, depositar tu confianza en lo que Cristo hizo por ti, recibir la limpieza que Él ofrece a todo aquel que cree. Vida eterna a los que creen en Él. Señor, gracias por esta palabra tuya. Oramos por el Espíritu Santo obrando en corazones. Oramos por aquellos que aún, sean que hoy vienen por primera vez o que vienen por mucho tiempo, pero aún no han encontrado al Salvador. Aún se sienten sucios de pecado. Aún no saben qué pasará con ellos en la eternidad. Aún su vida está sin sentido porque no han encontrado al Salvador. Oramos para que el Espíritu Santo obre en cada corazón y se abra a Jesús como Salvador y Señor. Pero también oramos por aquellos creyentes, por cada uno de nosotros, que aprendamos esas verdades bíblicas básicas, trascendentales, importantes, de que hacemos parte de donde Dios nos colocó, el cuerpo, que tenemos una función específica. Dios quiere que la desarrollemos. Y tal vez hemos pecado olvidándolo, siendo ignorantes o indiferentes o fríos a estas verdades. Verdades importantes que tú muestras en las Escrituras. Gracias por el Espíritu Santo presente en nuestra vida, quien nos enseña y nos ayuda. Gracias porque Él nos sella de que te pertenecemos y somos tuyos. Gracias porque Él no se va de nuestras vidas, porque Él está hasta que el Señor venga. Oramos, Señor, que tú seas obrando por tu palabra en cada corazón. En nombre del amado Señor Jesús.